repasaremos lo que hemos tratado en los últimos meses, concretamente sobre el nuevo sistema que impone la agencia tributaria y que se llama Verifactu. Ha generado bastante controversia e incluso muchas dudas. Si la factura electrónica y Verifactu son lo mismo o no, cuándo aplica a uno u otro y en qué se diferencian. Aquí tenéis los contenidos. Primero veremos exactamente qué es Verifactu. Haremos un repaso, en orden cronológico, de su base legal. Después revisaremos las diferencias entre la factura electrónica y el sistema Verifactu. Además, veremos las diferencias entre lo que se denomina modelo Verifactu y no Verifactu. Parece incongruente, pero ya veremos por qué se distingue así. También analizaremos en detalle las características del sistema de facturación Verifactu, los requisitos o aspectos técnicos que hay que tener en cuenta al respecto. Una parte muy importante será ver a quién afecta y cuándo entra en vigor, que anticipo que es inminente para las sociedades. También revisaremos brevemente qué alternativas existen o qué recomendaciones se pueden aplicar para cumplir con esta normativa. Y finalmente, a modo de cierre, veremos diferentes materiales de apoyo que ha ido proporcionando la agencia tributaria. Anticipo que desde que se aprobó el reglamento han surgido muchas dudas, como suele ocurrir con todas las leyes, ya que siempre son interpretables. El propio reglamento, muchas veces, también ha dado lugar a dudas. Desde entonces, la agencia tributaria ha ido publicando en los últimos meses material, así como preguntas y respuestas, para intentar resolver muchas de esas dudas, especialmente sobre a quién afecta y a quién no afecta. Bien, incorporando ese material, veamos ahora qué es Verifactu. Verifactu surge de un reglamento aprobado en 2023 que afecta a los sistemas informáticos de facturación. Este reglamento incide especialmente en las empresas de software, ya que, de alguna manera, les indica que deben cumplir la normativa de facturación electrónica que existe desde, si no recuerdo mal, el año 2013. Se trata de un reglamento impulsado por la agencia tributaria, cuyo objetivo técnico es combatir el fraude fiscal, promoviendo la digitalización y automatización de los procesos de fiscalidad empresarial. Pero, sobre todo, lo que persigue es detectar actividades fraudulentas de tipo fiscal, controlando las facturas. ¿A quién va dirigido? A empresarios y profesionales que utilicen aplicaciones o sistemas informáticos de facturación, desde los más pequeños hasta los más grandes. Este sistema permitirá intercambiar información en tiempo real con la agencia tributaria. El término Verifactu proviene de verificable factura, es decir, facturas que pueden ser verificadas. En realidad, Verifactu es una de las modalidades contempladas dentro del Reglamento de los Sistemas Informáticos de Facturación, un reglamento bastante complejo y extenso, que incluye una parte muy detallada sobre aspectos técnicos, de seguridad y de formatos de dichas facturas. Evidentemente, esa parte más técnica no es de interés para todos, pero conviene conocer sus implicaciones prácticas. Al final, no deja de ser un reglamento que afecta fundamentalmente a las empresas de software. De forma indirecta, también nos incumbe a nosotros, aunque no se supone que tengamos que programar facturas, sino simplemente asegurarnos de que utilizamos un software de facturación que cumpla con este reglamento. ¿Cuáles son las principales medidas de control y de seguridad que introduce como novedad? Lo más destacado es la digitalización de los datos de la factura. Cada factura incorpora un código identificador que más adelante explicaremos, y que hace referencia a la factura anterior, es decir, genera una cadena o secuencia continua de facturas. Recordemos que una de las prioridades de este reglamento es el control fiscal. Por tanto, si alguien intenta realizar prácticas como eliminar tickets o facturas, esta normativa lo dificulta considerablemente, ya que cada factura está vinculada a la anterior mediante esa cadena de registros. Además, incluye la firma electrónica de la factura y un código QR. Este código QR, al que ya estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando escaneamos la carta digital de un restaurante, permitirá que cualquier persona pueda escanear el código de una factura emitida bajo este sistema. Al hacerlo, no se mostrará la factura completa, sino una serie de datos resumidos que confirman su autenticidad y trazabilidad. Más adelante entraremos en detalles sobre esa información. Haciendo un repaso de la base legal en orden cronológico, nos remontamos al año 2007, cuando se aprobó una primera ley enfocada en la administración pública.
que desde entonces obliga a las administraciones a facturar de una determinada manera, a través de plataformas electrónicas oficiales. A partir del año 2007 y posteriormente, en 2012, se reguló mediante un Real Decreto que reformuló todas las obligaciones generales de facturación que seguimos teniendo hasta el día de hoy. Este decreto estableció los requisitos formales y legales que debe contener una factura, es decir, los campos obligatorios que deben incluirse. En cierto modo, lo que ahora nos están exigiendo con este nuevo reglamento no es algo completamente nuevo. Que las facturas deben ser correlativas existe desde 2012. Que no se pueden eliminar facturas también desde 2012. Que si hay que modificar una factura, debe hacerse mediante una factura rectificativa. Igualmente está vigente desde 2012. Entonces, ¿qué ha ocurrido desde 2012 hasta ahora? Durante este tiempo han surgido prácticas de facturación que técnicamente no deberían haberse permitido, y por ello el nuevo reglamento Verifactu busca corregir y reforzar esos requisitos, especialmente para garantizar que no sea posible modificar facturas de manera indebida. En resumen, el reglamento Verifactu amplía y endurece los controles ya existentes desde 2012, reforzando una serie de aspectos clave que ya estaban contemplados pero que, en la práctica, no siempre se cumplían. También es importante recordar que en 2012 se amplió la obligación de la factura electrónica a prácticamente todas las operaciones con el sector público, es decir, entre empresas y administraciones públicas, para importes superiores a 5.000 euros. Con esta ampliación, la operatividad se redujo en muchos casos y aparecieron nuevas leyes y normativas complementarias. A partir de ahí, comienza a diferenciarse claramente qué es la factura electrónica y qué es el sistema Verifactu, conceptos que a menudo se confunden, pero que no son exactamente lo mismo. Verifactu y la Ley Crea y Crece, de 2012. La Ley Crea y Crece, de 2012, está enfocada en la factura electrónica. El objetivo principal de esa ley era impulsar la creación de empresas y facilitar su crecimiento. En su artículo 12, la ley establece la obligatoriedad de la factura electrónica para todas las empresas y autónomos en sus relaciones, B2B, empresa a empresa. No obstante, aún no existe un reglamento plenamente aprobado para su aplicación práctica. Primero surge la ley, que pasa por el Parlamento, y después viene el reglamento, que es la parte operativa o práctica que define cómo debe aplicarse la ley. A partir de ahí, se concede un plazo de adaptación para las empresas. La Ley Crea y Crece, relacionada con la factura electrónica, es distinta de Verifactu. La primera fue aprobada en 2022, pero su reglamento todavía no está completamente vigente. Lo último que se sabe es que su aprobación está prevista para finales de este año, aunque se han producido incidencias relacionadas con la Ley de Protección de Datos, lo que ha retrasado su desarrollo reglamentario. Se prevé que las empresas con facturación superior a 8 millones de euros tengan 2 años de plazo para adaptarse, y el resto de empresas y autónomos, 3 años. No obstante, no entraremos más en detalle en este punto, porque nos centraremos en Verifactu, que sí entra en vigor próximamente, y deriva de la Ley de 2023, la cual aprueba el reglamento de los requisitos de los sistemas informáticos de facturación. Recordemos que esta ley afecta directamente a los programas informáticos, y su reglamento fue aprobado a finales del año pasado. Desde entonces, las fechas oficiales quedaron definidas. A partir de julio de 2025, las empresas de software deberán cumplir plenamente el reglamento. En el caso de autónomos y pymes, se han previsto plazos adicionales que comentaremos más adelante. Durante todo este proceso han surgido dudas comprensibles. ¿Qué es factura electrónica y qué es Verifactu? ¿Son lo mismo? La respuesta es no. La factura electrónica proviene de la Ley Crea y Crece, impulsada por el Ministerio de Economía. Verifactu, en cambio, proviene de la Ley Antifraude, impulsada por la Agencia Tributaria. Son, por tanto, dos organismos totalmente distintos con objetivos diferentes. El Ministerio de Economía, que aplica la Ley Crea y Crece, busca combatir la morosidad entre empresas y regular las relaciones comerciales privadas, sin afectar a los particulares. La Agencia Tributaria, por su parte, con el sistema Verifactu, busca combatir el fraude fiscal
y reforzar el control tributario, actuando a nivel territorial y con alcance general. En los territorios forales, la competencia es propia, pero a cambio la normativa afecta a todo tipo de operaciones, incluso a los particulares. Por ahora no hablaremos de la factura electrónica, porque aún no tiene una fecha definitiva de aplicación, pero sí entraremos en detalle con Verifactu, que ya está definido y próximo a entrar en vigor. Veamos brevemente las diferencias territoriales. En España, territorio común, y en los territorios forales o rurales, existen matices en la aplicación. La factura electrónica afecta a las operaciones entre empresas, B2B. En cambio, Verifactu afecta tanto a facturas completas como a facturas simplificadas o tickets. De hecho, la palabra ticket desaparece y pasa a denominarse factura simplificada. El objetivo principal de la factura electrónica es garantizar la trazabilidad y el control del pago, incluyendo anticipos o cobros parciales, que deben quedar reflejados. Por su parte, el sistema Verifactu también busca el control fiscal, pero se centra en la emisión, registro y verificación técnica de las facturas. Diferencias en la obligación de envío y registro. En la factura electrónica, la obligación es directa. Las facturas deben transmitirse entre sistemas de facturación y remitirse a la solución pública de facturación de la agencia tributaria. En Verifactu no existe la obligación de enviar directamente las facturas a la agencia tributaria, salvo que el usuario lo configure así. Sin embargo, sí existe la obligación de cumplir con los requisitos técnicos y de registro que marca el reglamento. Esto significa que todas las empresas y profesionales que utilicen sistemas informáticos de facturación deberán cumplir el reglamento Verifactu, mientras que quienes emitan facturas manualmente o en papel quedarán exentos, aunque cada vez serán menos los casos. Funcionamiento técnico del sistema Verifactu. El reglamento permite dos modalidades: comunicar las facturas en tiempo real a la agencia tributaria, no comunicar las facturas automáticamente, pero mantener un registro técnico seguro y verificable en el software de facturación. Si se opta por no enviar la información directamente, el sistema deberá garantizar que los registros se conservan íntegros, conforme a los requisitos de seguridad, trazabilidad y firma electrónica establecidos, facturas verificables y código QR. Las facturas Verifactu son verificables por terceros mediante un código QR que conecta directamente con la agencia tributaria, permitiendo comprobar la autenticidad de la factura. Si una empresa opta por no comunicar directamente las facturas a la agencia tributaria, el código QR mostrará que la factura no es verificable. Esto no significa que la factura sea inválida ni que incumpla la ley, simplemente no ha sido comunicada en tiempo real. En el ámbito comercial, podría generar cierta confusión si un cliente desconoce estas dos modalidades y ve un QR que indica no verificable, pero la factura sigue siendo totalmente legal. Lo que sí es cierto es que la factura verificable aporta mayor transparencia y permite que la agencia tributaria pueda acceder, comprobar o solicitar la información en cualquier momento. A nivel técnico, aún hay interpretaciones y debates. Algunos expertos sostienen que enviar los registros en tiempo real reduce el riesgo fiscal, mientras que otros opinan lo contrario, ya que supone compartir más datos con la administración. Por tanto, toda la información podrá ser revisada en cualquier momento por la agencia tributaria. Si decides no comunicar las facturas directamente, igualmente deberás demostrar el cumplimiento normativo, lo que significa que debes asegurarte de que tu software de facturación cumple con los requisitos técnicos del reglamento. Debes ser capaz de generar un fichero en formato específico que, si fuera necesario, pueda enviarse a la agencia tributaria. En el caso de las empresas que sí comuniquen los datos, la responsabilidad de conservar los registros recae en la agencia tributaria. En cambio, si no se comunican, la obligación de conservar los registros en el formato exigido recae sobre la empresa. Si se pierde información o se daña el historial, puede haber ventajas e inconvenientes según la modalidad elegida. Al final, todo depende del criterio y las necesidades particulares de cada empresa. Es cierto que, en la modalidad de comunicación en tiempo real, hay que tener un control muy preciso del software, pero también es cierto que,
Tanto si se comunica como si no, una factura no podrá modificarse, y en caso de error, deberá emitirse una factura rectificativa. Aquí es donde encontramos los pros y contras de cada opción, y cada empresa podrá decidir lo que más le convenga. Características técnicas del sistema. Verifactu. El objetivo del sistema es garantizar un mayor control y trazabilidad en tiempo real de las facturas emitidas por las empresas. Obliga a que los sistemas informáticos de facturación, CIFs, generen registros seguros e inalterables, uno de los aspectos clave de la nueva normativa, orientada a la prevención del fraude fiscal y a proporcionar mayor transparencia a la agencia tributaria, especialmente si se envían los datos en tiempo real. El software debe cumplir con los siguientes requisitos técnicos: integridad y trazabilidad de los datos, conservación y accesibilidad de los registros de forma inalterable, capacidad para enviar registros a la agencia tributaria de forma segura, automática, consecutiva e instantánea. Más adelante se detallarán estos aspectos, pero en resumen, las empresas que no utilicen sistemas informáticos de facturación, por ejemplo, quienes aún facturen manualmente o en papel, no están obligadas de momento a cumplir con Verifactu. Aún así, la tendencia es hacia la digitalización total, por lo que se prevé que el uso de la factura en papel desaparezca progresivamente. Por ahora, quien emita facturas manualmente, por ejemplo, un electricista o un pequeño profesional que entrega facturas en papel, no está obligado a cumplir este reglamento, aunque en el futuro sí lo estará. Generación y contenido del registro de factura. Los registros deben generarse automáticamente por el software de facturación. No es algo que la empresa deba preparar manualmente. El sistema debe registrar cada factura en el momento mismo de su emisión o anulación, vinculándola con la anterior de forma inmediata y consecutiva. Cada registro de factura debe incluir nombre o razón social y NIF del emisor, número de factura o, en su caso, de serie. Fecha de emisión y fecha de operación deben coincidir o guardar coherencia. Por ejemplo, si la factura se emite el 3 de octubre, no puede tener una fecha de operación del 2 de octubre. Tipo de factura, completa o simplificada. La antigua categoría TICE pasa a denominarse factura simplificada. Indicación de si se trata de una factura rectificativa, y en ese caso, referencia a la factura original. Descripción general de la operación, incluyendo la base imponible, el tipo de IVA aplicable, la cuota repercutida, y si la operación está o no sujeta a IVA. Además, cada registro debe contener una huella digital o hash que identifica de manera única la factura, incorporando número de factura, fecha, hora, minuto y segundo exactos en que se genera el registro, tipo y cuota total de la factura, referencia al registro anterior. En caso de rectificación o anulación, la fecha, hora y número de la factura anterior. Este sistema garantiza que cada factura esté encadenada digitalmente a la anterior, impidiendo cualquier manipulación posterior. El código QR, hablemos del QR. ¿Qué devolverá o qué verá nuestro cliente cuando escanee el QR de una factura emitida bajo el sistema Verifactu? Existen tres posibles resultados: factura encontrada o verificable. Significa que la factura consta en la base de datos de la agencia tributaria y, además, ha sido verificada correctamente. En este caso, el sistema devolverá el mensaje: factura encontrada, verificable. Factura no encontrada. Indica que la factura no coincide con ningún registro existente en la agencia tributaria. Esto puede deberse a un error temporal, como una falla de conexión a Internet, un retraso en la transmisión o simplemente que la factura aún no se ha comunicado correctamente. Si aparece este mensaje, conviene revisar el envío y verificar si se produjo algún fallo técnico o de sincronización. Factura no verificable. Este mensaje no significa que la factura sea inválida o que incumpla la normativa. Simplemente indica que se ha optado por no comunicar la factura directamente a la agencia tributaria. En este caso, el sistema genera igualmente un QR, pero este no puede ser validado en línea, ya que no existe comunicación con la agencia tributaria para comprobar el registro. Hay también excepciones. Determinadas operaciones o empresas no están obligadas a emitir facturas dentro del sistema Verifactu. Por ejemplo,
Empresas o profesionales que no emiten facturas electrónicas o que realizan operaciones excluidas por ley no están obligados a generar el QR verificable. Por tanto, si recibes una factura de un proveedor sin QR verificable, no significa que no cumpla la ley ni que la factura sea inválida. Simplemente indica que esa empresa no está obligada a aplicar el sistema Verifactu en ese contexto. El reglamento, en general, se centra en las facturas empresariales y profesionales, no en las operaciones personales. Por tanto, las personas físicas sin actividad económica, por ejemplo, un particular que alquila ocasionalmente un local sin ejercer una actividad empresarial, no están sujetas a esta obligación. Esquema de funcionamiento. Resumen gráfico. Desde nuestro sistema informático de facturación, se genera la factura. Si el sistema está adherido a Verifactu, la factura se envía simultáneamente a la agencia tributaria. Al mismo tiempo, se genera un código QR en la propia factura. Cuando un tercero escanea ese QR, la agencia tributaria devuelve una respuesta. Factura verificable. Factura no encontrada. Factura no verificable. Es importante destacar que Verifactu no impone la obligación de comunicación directa, pero sí establece una serie de requisitos técnicos mínimos para todas las personas físicas o jurídicas que realicen una actividad económica, autónomos, sociedades, cooperativas, comunidades, etc., siempre que emitan facturas mediante sistemas informáticos, software, herramientas y exclusiones. Desde el punto de vista económico y técnico, no todos los programas informáticos se consideran sistemas de facturación sujetos al reglamento Verifactu. Esto significa que los programas estándar, como Word, Excel u otros procesadores o hojas de cálculo genéricos, no se consideran software de facturación a efectos tributarios si únicamente sirven para redactar, imprimir o archivar facturas. En cambio, sí se consideran sistemas de facturación aquellos que generan automáticamente libros o registros contables, procesan datos para cumplir con obligaciones tributarias o incluyen macros o funcionalidades avanzadas que automatizan la emisión o el registro de facturas. En resumen, si usas un Word con una plantilla de factura o un Excel donde introduces los datos manualmente sin fórmulas complejas ni registro automático, no estás obligado a cumplir el reglamento Verifactu. Pero si utilizas un software que guarda, calcula o enlaza facturas automáticamente, sí estaría sujeto a las normas de Verifactu. Por tanto, los sistemas 100% manuales quedan excluidos del reglamento. El motivo es que no constituyen un sistema informático de facturación que comunique información en tiempo real ni genere registros encadenados. Excepciones y equivalencias. Los autónomos o empresas que facturan manualmente no están obligados, salvo que la agencia tributaria les exija emitir facturas electrónicas en casos concretos. Si un cliente solicita una factura electrónica, la empresa deberá emitirla mediante un sistema Verifactu, incluso si normalmente trabaja de forma manual. Estas son excepciones formales aprobadas por la normativa, que no se aplican a los territorios forales, ya que allí rige su propio sistema denominado Ticket BAI, en vigor desde hace tiempo. Alcance territorial y operaciones incluidas. El reglamento Verifactu aplica únicamente al territorio común español, excluyendo los territorios forales. En el ámbito territorial nacional, el sistema se aplica a todas las operaciones sujetas a facturación, tanto nacionales como internacionales, incluyendo operaciones de exportación, prestaciones de servicios internacionales, cualquier tipo de factura, completas, simplificadas o rectificativas. En conclusión, el reglamento obliga a la digitalización progresiva de la facturación, pero deja fuera, de momento, los sistemas manuales, las herramientas genéricas como Word y Excel, y los territorios con normativas propias como los forales. Casos prácticos: autónomos, particulares y empresas. El reglamento Verifactu aplica a autónomos o particulares con actividad económica, tanto nacionales como extranjeros, siempre que emitan facturas mediante sistemas informáticos. A continuación, algunos ejemplos prácticos. Un autónomo que emite todas sus facturas manualmente en Word y las guarda en PDF no está obligado a cumplir el reglamento. Un autónomo que utiliza Excel con macros o registros automáticos de facturación sí está obligado, ya que su sistema procesa datos de forma automatizada. Una empresa que factura digitalmente a sus clientes, por software o plataforma online, sí está obligada.
Una clínica dental que solo emite justificantes simples sin facturación formal. No está obligada. Una clínica dental que factura mediante un software a sus pacientes. Sí está obligada. Un minorista acogido al régimen de recargo de equivalencia. No está obligado, salvo en los casos en los que el cliente solicite factura, en cuyo caso sí deberá emitirla conforme al sistema Verifactu. Un particular propietario de un piso sin actividad empresarial. No está obligado. Un comercio con terminales TPV que emiten tickets o facturas simplificadas. Sí, está obligado, ya que genera facturas automáticas. Un restaurante con TPV que imprime tickets a los clientes. Sí, está obligado. Una caja registradora antigua que solo imprime justificantes sin desglose fiscal. No está obligada, puesto que no cumple las condiciones técnicas de una factura simplificada. Supermercados con balanzas registradoras que emiten tickets con datos fiscales. Sí están incluidos. Balanzas simples que solo pesan productos sin identificar importe o IVA. No entran en el ámbito del reglamento. En resumen, el sistema afecta a quienes emiten facturas, ya sean completas o simplificadas, siempre que utilicen software o dispositivos electrónicos de facturación. Calendario de entrada en vigor. El reglamento se aplicará de forma progresiva. A partir de julio de 2026, las empresas de software deberán cumplir obligatoriamente con el reglamento Verifactu. Desde ese momento, los programas que no estén adaptados dejarán de cumplir la normativa. Durante los meses previos, hasta diciembre de 2025, las empresas y profesionales afectados podrán realizar pruebas y adaptaciones para garantizar el cumplimiento técnico antes de la entrada en vigor. A partir de julio de 2026, tanto las sociedades como los autónomos estarán ya obligados al cumplimiento pleno. Modalidades de Verifactu y comunicación con la agencia tributaria Verifactu no impone un único modo de funcionamiento. Cada software podrá ofrecer diferentes opciones, pero todos deberán permitir que el usuario elija si desea comunicar las facturas directamente a la agencia tributaria o conservar los registros de forma interna. Durante el periodo de pruebas, hasta diciembre, las empresas podrán activar o desactivar la comunicación automática. Sin embargo, una vez el reglamento entre en vigor, si se opta por la comunicación directa, esta decisión deberá mantenerse al menos hasta el 31 de diciembre de ese año. Por ejemplo, si una empresa decide comenzar a comunicar sus facturas en abril de 2026 y posteriormente desea dejar de hacerlo, no podrá cambiar de modalidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Recomendaciones finales. No cambiar de software sin planificación. Lo ideal es utilizar un programa de facturación confiable y adaptado al reglamento. Probar el sistema con antelación, aprovechando el periodo de pruebas para evitar errores cuando la normativa sea obligatoria. Garantizar la trazabilidad y el cobro efectivo, ya que el objetivo principal es poder emitir, registrar y controlar las facturas con seguridad y transparencia. Selección y conexión del software de facturación. En esta parte se explica cómo comprobar si un software está o no habilitado para cumplir con los requisitos del sistema Verifactu y cómo asegurarse de que funciona correctamente. Es importante familiarizarse con el software que se utiliza actualmente y verificar si está preparado o no para integrarse con la agencia tributaria. En algunos casos, puede interesar mantener un software existente por motivos de producción, compatibilidad o costes, aunque éste no esté conectado directamente con la agencia tributaria. En esas situaciones, algunas empresas han optado por crear un puente o conector intermedio, bridge, entre su programa principal, que no se comunica con Hacienda, y un software de facturación compatible, que sí envía los registros automáticamente. Este proceso no es ideal, ya que requiere un paso adicional: exportar los datos del programa principal y transferirlos al software que comunica con la agencia tributaria. Aún así, es una solución válida para casos particulares, especialmente cuando el volumen de facturación no justifica una inversión mayor en desarrollo tecnológico. Alternativas disponibles. Para quienes no disponen de software adaptado, la agencia tributaria ofrece una opción gratuita en su página web, un programa online accesible mediante certificado electrónico de cada contribuyente. Sin embargo, esta herramienta no es operativa para empresas con gran volumen de facturación, ya que los datos deben introducirse manualmente en cada operación. Es adecuada solo para autónomos o negocios pequeños que emiten pocas facturas al mes, por ejemplo, 2 o 3. En esos casos, puede no ser necesario cambiar de software, sino valorar el uso del portal gratuito o mantener el sistema actual hasta que el volumen o las exigencias lo justifiquen.
Recomendaciones de software. Desde nuestra experiencia profesional, recomendamos varias opciones de software que han funcionado bien con nuestros clientes. Toimina. Dispone de un portal cliente con una opción de facturación muy visual y fácil de usar. No es un software comercial propio de desarrollo, sino una solución práctica y compatible con los requisitos técnicos actuales. Holded. Una herramienta ampliamente reconocida. Partner Gold, con la que más de 50 de nuestros clientes trabajan satisfactoriamente. Permite el modo asesoría, lo que facilita visualizar, descargar y analizar las facturas de forma clara y ordenada. Además, funciona muy bien en entornos online, con buenas integraciones en plataformas de comercio electrónico, lo que la hace especialmente útil para empresas que venden productos o servicios por Internet. Estas son opciones recomendadas por su estabilidad, facilidad de uso y compatibilidad con el nuevo marco legal, aunque no somos proveedores de software ni representamos comercialmente a ninguna de ellas. Conclusión. En definitiva, lo más importante es utilizar un software de facturación práctico, seguro y útil, independientemente de la marca o del proveedor, y asegurarse de que cumpla los requisitos del reglamento Verifactu. La elección debe basarse en la comodidad, la fiabilidad y el nivel de automatización que mejor se adapte a las necesidades de cada negocio. Cierre y aclaraciones finales. En el vídeo y en el material que compartiremos, se incluirán recursos de la Agencia Tributaria, que ha publicado diversos documentos y guías desde la aprobación de la ley y posteriormente del reglamento. Aún así, han surgido muchas dudas, tanto entre los contribuyentes, las empresas, los asesores fiscales, como incluso los propios inspectores de la Agencia Tributaria. En general, todo el mundo ha tenido preguntas acerca de si la normativa aplica o no en determinados casos, especialmente en lo relativo al uso de Word o Excel como herramientas de facturación. Como ya se ha explicado, según el propio reglamento, Word y Excel no se consideran sistemas informáticos de facturación, ya que no generan registros automáticos ni están diseñados para comunicarse con la agencia tributaria. En los últimos meses, la agencia tributaria ha ido ampliando su base de consultas y respuestas frecuentes, publicando una serie de preguntas y aclaraciones oficiales con el objetivo de resolver las dudas más comunes sobre el alcance, aplicación y excepciones del sistema Verifactu. Con esto, damos por finalizada la grabación y abrimos el turno de preguntas.